traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Bienvenidos hoy, Iglesia Mies, a esta reunión, a este bello día que el Señor nos regala hoy, porque usted es bendecido hoy, porque tiene vida, está todavía con vida. No importa los problemas y las dificultades que usted tenga hoy, no importa, pero dele gracias a Dios porque le regaló este precioso día, este día en que Dios le va a entregar a usted una palabra, en que Dios lo va a fortalecer, en que Dios le va a hablar y usted tiene vida para escuchar esta palabra hoy que el Señor le envía. Dele gracias a Dios porque usted ya hoy se levantó, desayunó, usted ya lo alabó, lo glorificó y le dio las gracias. Y ahora viene a este lugar, viene a la presencia, sigue en la presencia del Señor para recibir una enseñanza de vida, una enseñanza que lo va a empoderar, una enseñanza que le va a levantar, a fortalecer en la situación por la que usted esté pasando hoy.
Hemos hablado, el año pasado terminamos hablando de las tablas de sueños, de los proyectos, de todo lo que Dios colocó en su corazón para que este año 2024 fuera el año de ver realidad en su vida esos sueños, esos proyectos que el Señor colocó. Nos habló el apóstol de este año es el año de las puertas abiertas de bendición para todos. La palabra profética. La semana pasada el Señor nos enseñó de cómo conquistar las bendiciones que nos dio para este año. Pero hoy el Señor nos da un mensaje, nos trae un mensaje que es afrontando la adversidad con la ayuda de Dios. Porque así como el pueblo de Egipto tuvo que, para conquistar, tener batallas, enfrentar adversidades, nosotros también las tenemos que afrontar. Por eso, iglesia, hoy en el nombre de Jesús, usted le da la bienvenida al Señor Espíritu Santo y le dice desde el fondo de su corazón, dígale: amado Señor Espíritu Santo, te doy la bienvenida hoy a mi vida, te doy la bienvenida hoy a este lugar, a esta casa, a mi familia. Señor Espíritu Santo, eres bienvenido porque tú eres mi dulce amigo, mi tierno compañero, porque tú eres mi consuelo, ese consuelo eterno que es el Espíritu Santo. El Señor Espíritu Santo, dígale: eres mi refugio, porque cada vez que tengo una dificultad, tú me ayudas, Señor Espíritu Santo, para venir a este refugio y encontrar ese amigo, ese compañero, ese enseñador, ese ayudador que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por estar en esta reunión, porque tú eres el que te hablas a través de este siervo. Tú eres el que enseña la palabra, porque yo simplemente soy un instrumento en las manos tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos vas a dar una enseñanza grande y poderosa. Y hoy declaro que todo el que esté enfermo, que todo el que está cansado, agotado, atribulado, hoy a través de esta enseñanza el Espíritu Santo se moverá con su poder y su gloria para que usted salga de esta reunión en gloria, en victoria, en el nombre de Jesús. Salga sano, fortalecido, alegre, contento, para seguir el camino de su bendición en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta reunión. La bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y bendigo a todo el que está conectado y el que se va a conectar durante esta transmisión en el nombre de Jesús. A usted que está allá en los Estados Unidos, lo bendigo en el nombre de Jesús, en Carmen de Iboral, Antioquia, en Bogotá, en Ibagué, en Italia, allá en Suiza, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, amada iglesia, usted está preparado para recibir esta palabra, porque a través de esta palabra el Señor nos va a enseñar cómo afrontar nuestras dificultades diarias, la adversidad que se nos presenta en el camino de la vida y Él, cómo es nuestra ayuda, cómo nos ayuda. Y vamos a hacerlo con un personaje de la Biblia muy conocido. Es conocido por todos porque desde pequeño hemos escuchado hablar de él y esas batallas por las cuales él pasó, él enfrentó y que nos enseña mucho y hace que esta historia, que hace que esta enseñanza mejor sea fácil de entender, comprender. Por eso tenemos que hablar de ese personaje conocido que se llama David, y usted va a la palabra, va a su manual de vida en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Usted lo busca en su manual de instrucciones, usted lo busca allí en su Biblia, porque a través de esta palabra Dios empieza a hablarle hoy para la gloria de Él. Amén. Primera de Samuel 17, 1. Y empezamos con la historia, porque
A través de la historia, a través de este manual de instrucciones, usted y yo aprendemos mucho. Aprendemos lo que Dios quiere y tiene para nosotros, para que seamos siempre mejores, cada día mejores, y conquistemos y traigamos de los cielos las bendiciones que Él ya tiene para nosotros, que ya están, solamente las tenemos que traer. Pero hay situaciones en la vida que se tornan difíciles y tal vez por eso a veces se demoran las bendiciones. La palabra del Señor nos dice y nos relata que los filisteos se reunieron su ejército. Los filisteos reúnen su ejército para la batalla. Y Saúl, respondiendo, reunió también sus tropas, las tropas de Israel. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron en sus ejércitos uno frente al otro, y apenas los separaba un valle, dice la palabra, los separaba un valle. Entonces estamos viendo que se va a iniciar, se está gestando una guerra, se está gestando un conflicto, una situación adversa, se está preparando. Y en esas situaciones adversas, en esas guerras, en esos conflictos, en esos problemas, se están involucrando personas, se están involucrando familias, se están involucrando pueblos, naciones. Vidas están involucradas, bienes materiales están involucrados, y todo lo que rodea a estas personas que están en ese conflicto, en esa adversidad, está en riesgo. Y estos dos pueblos se encontraban uno frente al otro para iniciar una batalla, y los dos pueblos estaban en una situación adversa. Porque ustedes saben, hoy escuchamos de guerras, de conflictos mundiales, entre naciones, y una guerra, un conflicto es algo muy duro. Una adversidad es algo muy duro para personas, para las familias que lo tienen que enfrentar, para las naciones que lo tienen que enfrentar. Usted ha visto en los últimos tiempos la guerra entre Israel y Hamas allá en el oriente, y le llegan las noticias de cuántos muertos, cuántas familias, cuántas personas tienen retenidas, prisioneras, y ven los dramas de las familias, ven los dramas de las personas. Entonces, un conflicto, una guerra, un enfrentamiento es una adversidad muy dura. Y a eso se le suma la intimidación. Cuando hay una guerra, un conflicto, cuando hay un problema, hay intimidación, hay presión para que a través de esa presión causar miedo, causar temor, con el fin de hacer desfallecer al adversario, a la otra persona. Ustedes lo ven, porque hoy en día todo es muy rápido, las noticias vuelan muy rápido y se envían mensajes para intimidar a las personas. En el versículo 4 nos relata que Goliat era un hombre campeón filisteo de Gat, y él de pronto, en ese momento en que estaban allí enfrentados, salió entre las filas de los filisteos, usted conoce la historia, para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Ustedes conocen que el gigante medía casi 3 metros de altura, y el hombre iba con un casco de bronce, una malla de 57 kilos que lo cubría todo, llevaba los protectores de bronce en sus piernas, y una enorme lanza, dice la palabra, una enorme lanza llevaba él en sus manos, una enorme lanza lo llevaba pesado sobre su hombro. Y para intimidar más a los israelitas, un escudero iba delante de él. Y yo me pregunto, ¿para qué escudero? Si ese gigante era un tanque en esa guerra, en ese tiempo para la guerra. Pero él usaba un escudero como estrategia para intimidar, para distraer a sus enemigos. Ustedes conocen de Goliat. ¿Y quién podría hacerle frente o ponerse enfrente frente a un gigante de esos? Frente a la estatura de un hombre como él. Si los israelitas
no son muy altos, entre unos 50, máximo 1,80, calculo yo que era la altura de esos hombres en ese tiempo. Entonces uno de unos 50 contra uno de casi 3 metros, o de 1,80 contra uno de casi 3 metros, es algo que la lleva perdida por la altura y con toda la protección y todo lo que llevaba este hombre. Pero yo les pregunto, ustedes en una situación de esas, ¿cuál sería su reacción? Si usted estuviera hoy, usted se encontrara hoy en ese escenario, ¿cuál sería su reacción al ver que sale este hombre tan grande y lo empieza a intimidar? Pero ahí, en esta situación adversa, difícil, el gigante empieza a gritar, el gigante se empieza a mofar, a ridiculizar al ejército de Israel. O sea, lo menosprecia, lo pone todo su ánimo, lo que él tienen para enfrentar, para la batalla, se los manda al piso con la forma de ser. Lo hace sentir como una cucaracha para reducirlo más y más a su objetivo de derrotarlo y acabar. Ese era el objetivo inicial de cómo el gigante viene con sus palabras, con su forma de ser sobre el pueblo, el rito de Israel. Y el versículo 11 nos dice que cuando Saúl y los israelitas lo escucharon gritar a ese gigante, quedaron aterrados, profundamente perturbados, asustados, amedrentados, no sabían qué hacer. Y el versículo 16 dice que lo hizo durante 40 días, cada mañana y cada tarde. Este hombre, este gigante, se paseaba amenazante ante los israelitas. Y todavía no han entrado en una batalla, todavía no han entrado a la confrontación, pero el objetivo era el desgastar al enemigo para que el enemigo pierda la fe y no encuentre una salida. No tiene cómo buscar una salida porque la intimidación hace que, como dice la palabra, estaban aterrados, estaban pues asustados, amedrentados, y el miedo no deja pensar, no permite pensar. Entonces hoy le digo a usted, iglesia mía, en el nombre de Jesús, que usted como hijo de Dios, usted como hijo de este ministerio, usted no puede adaptarse, usted no puede familiarizarse, usted no puede conformarse con la adversidad. No, señor. Usted no puede estar conforme ni adaptado con la adversidad. Los problemas que lo oprimen hoy, usted no puede adaptarse y decir, bueno, pues ya tocará, ya pues qué más podemos hacer. No. 40 días mañana y tarde, la presión, la burla, el oprobio. No. Algo tiene que pasar, algo tiene que hacer el Señor. La palabra dice en 2 Corintios 4, 17 y 18. Búsquela ahí, subráyela, porque es importante. Algo tiene que pasar. Algo va a ocurrir. Algo va a suceder. 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea, dice la palabra, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, ojo, no mirando nosotros las cosas que usted ve ahora, no mirando nosotros las cosas que vemos ahora, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales la situación por la que usted esté pasando. La adversidad por la que usted esté pasando es temporal, dice la palabra. Son temporales, pero las que no se ven son eternas, son para siempre, duran, perduran.
Y alguien tiene que decir amén, gloria a Dios, porque esa palabra es para usted. Hoy que la estaba esperando, hoy que usted está diciendo, ¿qué voy a hacer? Reciba esta promesa del Señor para su vida. Recíbala hoy en el nombre de Jesús, porque usted vino a recibir una palabra de Dios, un mensaje de Dios. Y Dios responde, Dios conoce todo lo que nos pasa a nosotros. Él conoce todo, no hay nada oculto para Él. Y Dios va a enviar una solución para su adversidad. Dios envía una solución a su adversidad. En el versículo 21 dice la palabra que David es enviado por su padre a visitar y llevar a sus hermanos provisiones, regalos, porque sus hermanos servían en las filas del ejército de Israel. Y cuando llega David a entregar lo que su padre le había enviado a sus hermanos, estando allí, Goliat salió como de costumbre a burlarse, a mofarse de las tropas de Israel. En el versículo 24 nos dice que tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. Todos los días les pasaba lo mismo. Salía el gigante y salían espantados. Salían asustados, temerosos, se iban a esconderse. Entonces, número uno de esta enseñanza, usted toma nota. Usted decide, usted es el que toma la decisión, usted en su fuero interno, usted solo o usted sola toma la decisión. Encontré esta frase en un libro que leí esta semana que me ayudó mucho para este mensaje. Dice el autor de esta frase, dice: recuerde que la gente a usted le puede quitar todo, le puede quitar su casa, sus bienes, su carro, todo, pero nunca permita que le quiten sus sueños, nunca permita que le quiten sus proyectos, que le quiten su propósito, que le roben, que le quiten su llamado a servirle al Señor. No permita que le roben sus pensamientos más íntimos. Cuando usted decide que usted no se va a dejar robar, no se va a dejar quitar lo que Dios le prometió, la promesa de Dios, lo que Él le puso en su corazón, lo que es suyo, esto hará que usted pueda elegir cómo afrontar cualquier situación que se le presente en la vida. Cuando usted decide que usted no se deja amedrantar, que usted no se deja robar, entonces usted elige cómo afrontar cualquier situación que se le presente en la vida, pero con la ayuda de Dios. Amén. ¿Lo entendió? Yo espero que lo esté entendiendo para la gloria del Señor. El versículo 32 nos dice: no se preocupen por el filisteo, dijo David. Y le dice David a Saúl, porque fue llevado David ante el rey. Todo el mundo asustado, pero David estaba en otro nivel. Estaba en otro nivel. Entonces lo llevaron ante el rey y le dice David al rey Saúl: no se preocupe por el problema, no se preocupe por la adversidad, no se preocupe por ese gigante. Yo iré a pelear contra él. Yo iré a pelear contra él. Él decidió, él tomó la decisión de ir a pelear contra la adversidad, porque él dijo: ese gigante no nos va a derrotar. ¿Quién es ese gigante para que venga contra nosotros, contra el ejército de Dios? Entonces usted está viendo aquí un David preocupado por las difíciles circunstancias
que le estaba pasando al pueblo de Israel, que le estaba pasando al ejército de Israel. Y se da cuenta de la terrible desventaja en que se encontraban. Físicamente, en lo humano, en la vista humana, se encontraban en una desventaja muy grande. Y David decide enfrentarla. Usted decide enfrentar su situación. No se deje intimidar por lo grande, por la avalancha. No se deje intimidar. Aprendamos de David. Porque usted, vuelvo y repito, toma la decisión. Usted decide enfrentarla o no enfrentarla. Y David decide enfrentarla. Porque igual él había podido alejarse, dar la espalda, tirar la toalla y decir, este problema no es para mí. No me corresponde solucionarlo, para eso hay un rey, para eso hay otras personas, para eso está el ejército, pero él lo toma viendo a todos los demás que salen corriendo. Él elige enfrentarse y enfrentar las circunstancias. Mire lo que pasa. David entiende, David comprende que él es más que las circunstancias que estaban sucediendo a su alrededor, que él es más que el problema. Porque, ¿sabe por qué? Porque él sabe que la identidad de él, que es la misma identidad suya, está en ser hijo de Dios, ungido del Señor, y su identidad no está determinada por las circunstancias, por el pobrecito, por el enfermito, por el quebrado, por el pobre, como hay una frase que a mí no me gusta que le digan el pobrecito, me parece terrible que le digan a uno pobrecito, pobre viejita, pobre viejito. No, porque ya ahí con esa palabra ya lo tienen a uno derrotado. No. David decide y elige enfrentar la adversidad y lo hace porque sabe que lo rodea, que lo envuelve el poder de Dios. El poder de Dios. Alguien que diga aleluya, gloria a Dios, porque los que entendieron dicen amén. El poder de Dios. El poder de Dios lo envuelve. El poder de Dios lo arropa y sabe que puede enfrentar sus circunstancias porque usted no está solo. Dios está con usted y Dios lo está respaldando para su gloria. Yo le digo hoy a usted que me está escuchando hoy atento y con sus oídos espirituales despiertos. Mírese usted los dones, mire los talentos que Dios le dio. Mire qué dones y qué talentos le entregó el Señor. Porque mire lo que dice el versículo 32-34. David le dice al rey, no se preocupen por el problema, no se preocupen por el filisteo. Yo voy a enfrentarlo. Entonces el rey le dice, no sea ridículo, David. ¿Cómo se va usted a enfrentar a ese gigante? No hay forma de que usted pueda pelear contra ese filisteo y ganarlo. Él es tan solo un muchacho y él es un hombre de guerra, un hombre desde su juventud entrenado en la guerra, el hombre de mucha experiencia. ¿A usted no le ha pasado que algunas veces las mismas personas que lo rodean, los más cercanos, lo menosprecian, lo ridiculizan? Cuando usted decide enfrentar situaciones, cuando usted toma determinaciones contra su adversidad y nos pasa eso, ¿sabe por qué? Porque quieren que abandonemos, quieren que tiremos la toalla y le demos la espalda al problema. Entonces le pregunto a usted, ya que usted dice, usted es una persona, un hijo de Dios con dones y talentos, ¿cuáles han sido sus experiencias cuando se le ha presentado una adversidad, un problema, una situación difícil?
¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cuáles son sus testimonios? Entonces, David nos enseña que debemos de acudir y agarrarnos de esos testimonios para enfrentar ese nuevo acontecimiento, esa nueva adversidad, ese nuevo problema. Debemos de tomarlos y traerlos y recordarlos que tuvimos unas dificultades anteriormente, unos problemas, unas adversidades, y que con la ayuda de Dios las vencimos, las pasamos y estamos enfrentando una nueva batalla. El versículo 34 de la palabra nos dice: pero David insistió, porque a él le seguían diciendo, no, usted es un pobre muchacho, usted mire, 1,50 contra 3 metros, eso el tipo le hace así y tal, lo saca. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, dice, así con absoluta seguridad y firmeza, dando ese testimonio al rey. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, imagínense, no con una espada ni con una lanza, con un palo, y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Entonces, rey, lo he hecho con leones y con osos. Le dio su testimonio de lo que él hacía, de que él en las adversidades las enfrentaba y salía victorioso. Cada vez que David recordaba sus experiencias en las que el Señor lo había respaldado, eso le daba más fuerza, le daba más energía, le daba ese poder en ese momento tan importante en que él se encontraba para elegir enfrentar sus gigantes, sus adversidades. Ese testimonio de lo que Dios había hecho ya con él le daba esa fuerza, ese poder para enfrentarse a esa nueva adversidad. Amén. Usted lo está entendiendo, para la gloria del Señor, y me alegro mucho. Me alegro mucho porque esto es una palabra que a usted lo va a llevar a seguir en la conquista de sus bendiciones, no importa las adversidades, porque se van a presentar. Si usted es consciente, iglesia, de lo que está pasando en su adversidad y decide enfrentar su dificultad, su problema con la ayuda de Dios, pues lo va a superar su adversidad y va a recobrar el control de su vida, el control de lo que esté en ese momento, en ese temporal, en ese diluvio. Yo se lo digo hoy en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor. Alguien que diga amén, lo recibo porque yo soy consciente de lo que me está pasando, en la situación que estoy pasando, y he decidido enfrentar esa dificultad, ese problema, pero con la ayuda de Dios. No solo en mi fuerza, sino con la ayuda de Dios voy a superar esa adversidad, porque mi vida vuelve a ser como era antes, una vida tranquila, llena de la gloria del Señor, de la paz de Dios. Número 2. El curso de la vida cambia, para bien, para mal. El curso de la vida cambia para bien o para mal. Primera de Samuel 17, 14, 15. Amén. Le doy la bienvenida a usted que hoy se ha conectado. Lo bendigo su familia, su entrar, su salir y su caminar, para la gloria del Señor. Primera de Samuel 17, 14, 15. David era el menor de los hijos de su padre Isaí. David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. Dice el versículo 17, y un día, repito, un día, todo cambió para David. Su padre le dijo: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, llévaselos deprisa a tus hermanos y averigua cómo están ellos y tráeme un informe. Los hermanos estaban con Saúl en el ejército israelita. Entonces, David estaba en su casa, tranquilo, transcurrían sus días sin mayores problemas,
hacía los trabajos de la casa, cuidaba las ovejas, estaba en la comodidad del hogar con su padre. ¿Usted no le ha pasado que hay días en que está todo tranquilo, todo bien? Usted quiere estar feliz siempre, se siente feliz, usted está pasando un día tranquilo, sin preocupaciones, y pensamos que eso no va a cambiar, eso va a continuar por mucho tiempo. Nos encontramos rodeados de personas amables, podemos disfrutar los mejores momentos con ellos de la vida, estamos cómodos. Y David estaba así, cómodo, estaba ya con su padre, vivía, disfrutaba las cosas hermosas de la vida, cosas bellas, agradables, y nosotros como David no pensamos que los tiempos van a cambiar. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes que nuestra vida es vulnerable, que no tenemos nada asegurado aquí en la tierra, que lo único que tenemos asegurado de parte del Señor es la eternidad, la salvación eterna. ¿Lo está entendiendo? Y en algunas oportunidades las cosas cambian de repente. La vida da un vuelco de un momento para otro. Estábamos bien de salud y de pronto hay que salir corriendo para el hospital, para urgencia. Hay que llamar urgente al médico. La relación familiar estaba bien y de pronto todo se derrumbó. El trabajo se acabó. La empresa tocó cerrarla. Una persona que amábamos falleció. Y la exclamación de siempre, ¿cuál es? Pero si ayer estaba bien, hace un momentico hablé y todo estaba bien. Todo estaba bien. Por razones que no entendemos, en ese momento la vida parece hacerse dura. Todo cambió de un momento para otro. Y posiblemente, digo yo, usted está pasando por una situación adversa, una situación muy difícil, muy dura, que nunca esperó que llegara, que nunca esperó que tocara su vida. Y usted está luchando con todas sus fuerzas y se da cuenta hoy que la felicidad no se puede imponer en nuestra vida. David llegó, dice la enseñanza, que David llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, en el versículo 20. Sus hermanos estaban en medio de una guerra, estaban en medio de un desastre que se iba a iniciar y tenían muy pocas posibilidades de vida, de salir bien. Entonces al joven David simplemente en un instante le cambió la vida. De la paz, la tranquilidad que tenía ya en su casa con su padre, ahora estaba en medio de un conflicto. Y estaba en medio de un conflicto que a él le tocaba porque estaban sus hermanos, estaba su familia, estaba su nación, y a él le tocaba eso. A él ese problema le tocaba también. Y eso nos enseña que en la vida nadie puede pasar sin sufrimiento, sin contratiempos, sin tener una enfermedad, sin tener una desilusión, sin tener una traición, una decepción, una pérdida, un fracaso. Porque todo esto hace parte del proceso de la formación que nos da la vida. Y no podemos evitar pasar por esta tierra libre o exento de estas situaciones y de estos procesos. Lo que es cierto es que muchas de esas circunstancias, muchos de esos procesos dolorosos, difíciles, hacen parte de la plataforma
que nos lanzará a una mejor y feliz temporada. Alguien que lo recibió ya dice amén, yo ya lo estoy entendiendo, ya estoy entendiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Es una plataforma de lanzamiento hacia una mejor temporada, hacia a mejores circunstancias para la gloria de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todo depende cómo usted lo enfrente. Usted vive una temporada hoy de paz, de alegría, feliz, disfrútela. Disfrute este día de vida que Dios le dio, disfrútelo, porque a todos nos puede venir una temporada, nos puede coger una temporada desprevenidos, porque las cosas van a cambiar, pueden cambiar de mal para bien, o de bien para mal. David, ¿qué le tocó hacer? Salió de la comodidad y ahora estaba ahí, muy cerca de una batalla, de un conflicto, de una confrontación. Pero David no perdió la oportunidad que se le estaba presentando. David no perdió esa oportunidad que se le estaba presentando. Alguien lo tiene que estar entendiendo, no perdió la oportunidad. Estaba en medio de un conflicto y una guerra y no perdió la oportunidad. A usted, hijo de la iglesia Mies, yo declaro en el nombre de Jesús que este año es el año de las puertas abiertas para toda la iglesia Mies, lo hemos declarado. Y usted lo recibe hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se le van a abrir puertas de bendición grandes y eficaces para toda la iglesia Mies en el nombre de Jesús. Y aprenda de David por qué se le van a abrir las puertas, cómo es una manera de que Dios abre puertas. David había sido ungido como rey por orden del Señor y lo había ungido el profeta Samuel. Ya lo encuentra en la palabra. Él tenía la promesa de Dios de ser el rey de Israel y estaba a la espera de cuándo sería eso. Como usted está a la espera de cuándo será que me llegue la bendición, la promesa de Dios que Él me hizo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo será eso? ¿Cuándo será eso? Ese hombre de Dios llega en el día al lugar correcto para que se le abriera la puerta para ingresar a conquistar su bendición. Llegó el día, la hora correcta, al sitio correcto en que Dios le iba a abrir la puerta de su bendición. Usted se podría imaginar, o usted se imaginaría, que la puerta para David, la plataforma que lo llevaría a ser el rey de Israel, para que todo el pueblo lo conociera, todos los que estaban allí, porque todo el pueblo estaba allí en ese momento pendiente de esa guerra, mirando qué pasaba. Todo el pueblo estaba allí y era el momento de que fuera conocido por todo el pueblo de Israel. En medio de ese conflicto, en medio de ese problema, en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, todo parecía contrario. Todo se veía que iba a estar en pérdida. Para poder entender ese momento histórico, para este joven frágil, ¿cómo entendemos ese momento histórico para este joven frágil? Para ser lanzado al estrellato en una guerra frente a un gigante y que nadie daba nada por David. ¿Cómo lo puede usted entender? No es fácil, ¿verdad? En medio de un tremendo problema, cómo Dios abre la puerta y lanza a David a que sea conocido por todo el pueblo, lo lanza para que él empiece a conquistar su bendición. Yo le doy las gracias a Dios porque me ha enseñado mucho esta palabra. Dios, cómo nos sorprende, ¿verdad? Sorprendidos, claro. ¿Cómo me va a abrir la puerta en medio de este conflicto? Yo le pido al alma mía que bendiga a mi Señor. Alma mía, bendice a mi Señor por todo lo que hace. Hace gran yo soy.
amados hijos de Mies, a sus adversidades, de sus adversidades, usted, con la ayuda de Dios, sale en ganancia. Usted sale en ganancia de todas sus adversidades. Usted sale en ganancia. Usted no sale en pérdida. Usted sale con botín. Usted sale victorioso para la gloria del Señor a través de esta revelación, de esta palabra, como David. Porque David preguntó a los soldados, allí los que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? En semejante problema. Y pregunta cuál va a ser la ganancia si lo que se veía que iba a venir eran grandes pérdidas, una guerra, un desastre. Aprendamos a ver las adversidades por el lado bueno, por el lado correcto, por el lado que Dios quiere que lo veamos. Y David nos está enseñando. ¿Qué es lo que voy a aprovechar de esta situación difícil? ¿En qué voy a salir beneficiado de esta situación difícil? David no veía derrota. David no pensaba en derrota. En su pensamiento no estaba la derrota, la pérdida. No veía al gigante como su verdugo. Él veía era victoria y de que salía en ganancia porque salía en ganancia. Amén. Para la gloria del Señor, usted lo recibe hoy. Yo le doy gracias al Señor porque usted está dándole un fuerte aplauso ahí al Señor. Iglesia, quiero para esta reflexión hoy también traer una adversidad por la que David pasó muy dura, la pérdida de un hijo. Y termino con esta primera parte de este mensaje porque en la próxima semana está la segunda parte. Segunda de Samuel 12, 13, 23. David le nació un hijo de Betsabé. Usted lee la historia de cómo fue concebido este niño en 2 de Samuel 11 y las consecuencias en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Esto es otra enseñanza, no quiero meterme allí. Y este niño murió a los 7 días de nacido. David le confesó al Señor su pecado. Versículo 16 dice, así que David le suplicó a Dios que le perdonara la vida a su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos, los que lo rodeaban a él, los que estaban a su servicio en su casa, le rogaban que se levantara, que comiera, pero él se negó. Finalmente, dice la palabra, al 7º día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor, tenían miedo de decirle a David que el niño había muerto, porque David no escuchaba en ese momento razones. Entonces había un miedo y decían los ancianos, si no escucha razones cuando el niño estaba enfermo, ¿qué lo curará este hombre cuando le digamos que el niño murió? ¿Está entendiendo hoy? Una adversidad, un problema, algo duro, algo doloroso. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, les preguntó y le contestaron, sí, ya murió. De inmediato, ¿qué hizo David? Aprendamos. En la adversidad, en el dolor, en la prueba, en la tribulación. David de inmediato se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió la ropa. Fue al tabernáculo, fue al templo a adorar al Señor
y después volvió al palacio donde le sirvieron la comida y comió, dice la palabra. Y sus consejeros estaban asombrados porque ellos esperaban otra actitud o una acción muy diferente que usted y yo tal vez hoy lo estamos entendiendo. Yo lo entendí, gracias a Dios, y tal vez en algunas ocasiones anteriores lo hicimos, echarnos a la pena, irnos a la pena. Pero no, este hombre se paró, se lavó, se cambió, se afeitó, se echó su mejor loción y se fue a adorar al Señor y regresó a comer. Entonces estos hombres quedaron pues asombrados. Dice, no lo entendemos, le dijeron, no lo entendemos. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Y él les dice, ayuné y lloró. Y ayuné y lloré, respondió David. Mientras el niño vivía, lo hice, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Ayuné y lloré mientras el niño aún vivía. Esperaba que Dios me hiciera el milagro. Pero ¿qué motivo tengo ahora para ayunar? ¿Qué motivo tengo ahora para llorar? Si ya está muerto. ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Pero lo que sí sé, dice David, es que un día yo iré a él, pero él no regresará a mí. Yo un día, usted y yo, el día que Dios nos llame, iremos a reunirnos con los seres queridos, amados, que partieron antes que nosotros. Entonces aprendamos. David reconoció su pecado, David reconoció su error al Señor, le pidió perdón al Señor. Después clamó a Dios para que Él hiciera su voluntad. Después aceptó la voluntad de Dios y se levantó y se puso de pie de nuevo y no se enterró con las circunstancias y no se enterró con la dificultad. Aprendamos en sus adversidades que la voluntad de Dios es la que se hace, no la nuestra. Y que nosotros no nos enterramos con el problema y la adversidad, con el dolor, sino nos levantamos, adoramos a Dios y le damos gracias. Y David dice que se lavó, cambió su ropa. Quiere decir, cambió el rostro, cambió la cara de las circunstancias que habían antes a unas nuevas circunstancias. Cambió su vestido de la adversidad, cambió su cara de la adversidad y le dio gracias a Dios. Es pedirle al Señor que le dé la fuerza, la fortaleza, que le dé la sabiduría para seguir avanzando hacia su propósito. Si usted lo hace, lea esta historia y el Señor, mire lo que me pasó después a David. Cuando él hizo esto, Dios le trajo recompensa. Su esposa Betsabé, dice la palabra, quedó embarazada después de esta tragedia y la compensación fue un hijo al que llamó Salomón, el gran hijo que él tuvo, Salomón, para la gloria de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga y escuche esta palabra que el Señor le ha entregado hoy. Yo le doy gracias al Señor y gracias al Espíritu Santo por esta palabra poderosa que usted recibió hoy. Apenas es la primera parte. La próxima semana tendremos la segunda parte, porque hay cosas poderosas que el Señor nos va a revelar a través de esta palabra. Enfrentemos la adversidad, enfrentemos los problemas con la ayuda y la dirección de Dios. En nuestras fuerzas podemos muy poco, pero Dios lo guiará, la guiará a la solución de su problema y de su adversidad.
Padre, gracias por esta palabra. Yo bendigo cada persona que hoy, Señor, se conectó, que estuvo en esta reunión. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque ministró, tocó, levantó, fortaleció a cada uno de los que están aquí. Les dio nuevas fuerzas para continuar enfrentando la batalla y lo que esté pasando hoy en el nombre de Jesús. Si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase, Iglesia Mies Colombia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos una semana llena del poder, de la bendición de Dios. Una semana en que se siguen abriendo puertas de bendición grandes y eficaces para ustedes, porque es el año de las puertas abiertas. Llámelas, proclame que las puertas se van a abrir. Y cuando venga la adversidad, usted aprendió una parte de lo que Dios tiene para usted hoy. La próxima semana, Dios trae el complemento de esta palabra en el nombre de Jesús. Lo bendigo. Bendiciones para todos. Hasta pronto.